Los niños migrantes. Bajo el intenso sol del mediodía y con una temperatura de 37 grados centígrados, llegamos al paso fronterizo de Talismán entre Guatemala y México. Aquí, diariamente transitan miles de personas, en su mayoría guatemaltecos y centroamericanos, que viajan rumbo a México para luego trasladarse a los Estados Unidos. Nuestro propósito de estar en esta frontera era ser parte de la comitiva oficial que le da la bienvenida a un grupo de guatemaltecos repatriados procedentes del norte, solo que esta vez se trata de un grupo de niños y niñas migrantes. Estos niños, niñas y adolescentes guatemaltecos viajaban hacia los Estados Unidos de forma ilegal, pero en su trayecto fueron detenidos por las autoridades mexicanas y debido a su ilegalidad fueron deportados a su país de origen Guatemala. Desde el punto de vista de protección infantil y derechos de la infancia, es preocupante que cada vez hayan más niños y niñas que se arriesguen, porque en realidad es un riesgo el que corren el intentar llegar hacia el norte, por cualquiera sean los motivos. Todos estos niños y niñas viajaban sin ningún familiar que los acompañara. A pesar de su corta edad, muchos se atreven a viajar solos, o en el mejor de los casos, se contrata los servicios de un coyote que será aparentemente su compañía. Es intermediario que únicamente les transporta y les deja. Y los niños sabrán cómo se las ganan la vida si logran reencontrarse con sus familiares en buena hora. Debido a que nadie acompañaba a estos niños y niñas al momento de regresar a Guatemala, personal de la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar Social se encargan de recibirlos y orientar su entrega a algún familiar. Cuando los niños son retornados o deportados, vamos a decir, ¿no? Realmente ellos se encuentran con el drama de que no han tenido la posibilidad de realizar su sueño, ¿no? Los niños también tienen sueños y son sueños muy importantes que deben de ser valorados. De la frontera, el bus viaja hacia la ciudad de Quetzaltenango, en donde se encuentra el albergue temporal Nuestras Raíces. Aquí los jóvenes y niños deportados son alojados, mientras algún pariente o los mismos padres se presentan a recogerlos. Cuando los niños entran, vienen muchas veces asustados, otras veces se sienten mal, enfermos, la impresión es fuerte, no saben a dónde vienen, a pesar de que nosotros les damos una bienvenida en el bus. Más allá del hecho de viajar hacia el norte, las historias de estos niños migrantes describen el por qué deciden hacer esta travesía completamente solos y con el riesgo de ser violados o asaltados o incluso de perder la vida. Niños y niñas viajando solos y atravesando miles y miles de kilómetros para llegar a los Estados Unidos pareciera una historia fantástica y sin embargo es la realidad que diariamente viven miles de niños y niñas de Guatemala. Un día que viajamos 12 horas en un tren, una noche que nos metimos en una camioneta así todos amontonados de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Y en esa noche que bajamos de la camioneta ya a esa hora, como no teníamos suficiente dinero, ¿verdad? Nos tuvimos que quedar en la calle debajo de un palo. Jefferson, un adolescente de 15 años que intentaba cruzar México para llegar a Estados Unidos, vivió esta experiencia, pero en su intento fue detenido por autoridades mexicanas y deportado hacia Guatemala. Según la encuesta realizada por UNICEF en el año 2010, las causas principales que motivan la migración de los niños, niñas y adolescentes en Guatemala son mejorar sus condiciones económicas en primer lugar, conseguir un empleo en segundo lugar y la reunificación familiar en tercer lugar.
Cuando hablamos de los factores que empujan hacia la migración, podemos tener, por ejemplo, la misma pobreza, ¿sí? La falta de oportunidades en el país, el hecho de reencontrarse con sus familias, que seguramente tal vez solo el padre o solo la madre emigraron, y existe la necesidad de un reencuentro familiar. Además de la reunificación familiar y el tener más ingresos económicos, otras causas por las que migran los niños y las niñas son la violencia en la sociedad, la violencia intrafamiliar y la violencia o el abuso sexual. La situación de la niñez migrante hoy es una situación muy compleja, muy difícil, en la cual debemos de visualizar este tema con mayor énfasis en el ámbito nacional e internacional. Sean cual sean los motivos, el que un niño o niña viaje sin la compañía de un adulto constituye más que una aventura, una situación que conlleva altos peligros para la integridad física de quien decide viajar en soledad. Algunos de estos niños y niñas logran llegar a su destino, pero muchos no lo consiguen y son deportados hacia su país de origen, lo que muchas veces constituye un fracaso para los niños viajantes. Hay unos que su meta es viajar y conocer a su mamá, viajar y conocer a su papá o llegar a tener una nueva oportunidad de vida para poder ayudar a su familia. Jefferson pudo regresar sano y salvo de su intento de emigrar a Estados Unidos y entregado a su familia. Pero existen otras condiciones especiales en donde los niños y niñas migrantes guatemaltecas no son entregados tan fácilmente a sus familiares y deben quedarse en hogares temporales hasta que su situación sea aclarada. Ustedes deben de tener un poquito más de responsabilidad para que ellos no vuelvan a correr un riesgo. Entonces yo les llamo la atención para que hoy nos vamos a entregar, pero ustedes deben de velar por la guarda y custodia. Esta es una audiencia especial de uno de los juzgados de la ciudad de Quetzaltenango, donde el juez, en compañía de un representante de la Procuraduría General de la Nación y de un representante de la Secretaría de Bienestar Social, hará entrega formal y legalmente a los niños y niñas que recientemente llegaron deportados de Estados Unidos por la vía de Tapachula. Se trata de toda manera que el niño realmente se le restituyan sus derechos, que se le dé el cuidado y la protección que el niño necesita para su bienestar. El proceso de migración que realiza el niño y la niña desde Guatemala es el siguiente. Sale de su comunidad de origen, llega y cruza la frontera entre Guatemala y México. Si tiene suerte, llega a su destino, que regularmente es Estados Unidos. En el mayor de los casos, los niños y niñas son aprehendidos y detenidos en cualquier lugar de México. Luego son deportados a Guatemala, en donde son recibidos y por último reintegrados a su familia. Sugendi de 13 años, Andy de 11 y Cicleidy de 9 años viajaban solos con el objetivo de encontrarse con sus padres quienes viven en los Estados Unidos, pero sus sueños no se cumplieron al ser detenidos por migración de México y devueltos a Guatemala. Nuestro deseo siempre ha sido volver a ver a nuestros papás nada más. Los 3 hermanos Vázquez están de regreso en Guatemala y ahora, legalmente, su tío Rigoberto es el responsable de ellos. Una responsabilidad que él acepta y se compromete a cumplir. En este caso, pues yo sería el que me comprometí, puedo decir, ¿verdad? A todo lo que fue leído por todos los licenciados, puedo decir, ¿verdad? Pero yo supongo que posible, en mi caso, no creo que volverían a hacerlo, ¿verdad? El más grande de los hogares de protección y abrigo en el país es el Hogar Virgen de la Esperanza en la región oriente de la ciudad capital, en donde viven de manera temporal más de 700 niños y niñas. Algunos menores de edad que han sido deportados a Guatemala también son atendidos en este hogar. Uno de ellos es Efraín. Allá en Varillas no podemos conseguir un trabajo y pues por eso ahí quiero
a cruzar a Belice. Efraín viajaba del municipio de Varías, Huehuetenango, junto con su primo hacia Belice en busca de trabajo, pero fueron detenidos por las autoridades de migración beliceña. Los que me agarraron, pues yo sentí mal porque me lo agarraron ellos. Me pongo triste, pues. Y mi primo pasó, y yo sí quedé con ellos y me puse a llorar. La vida de mi padre siempre es difícil. Yo quiero ayudar a mi padre y mi padre es pobre, pues. Lastimosamente que no tenemos pisto, no tenemos... Allá en mi lugar, ahí no se da maíz, no mucho. Actualmente, el que los niños y niñas migrantes lleguen a los hogares de protección y abrigo no es lo ideal, y tampoco es el final del camino que desean las autoridades para ellos y ellas. No es recomendable la institucionalización. Realmente lo ideal es regresar a estos niños a su seno familiar o no sacarlos del seno familiar en caso este fuera el caso. La mayoría de los niños migrantes ignoran los peligros que este viaje conlleva y aunque luego saben lo que esta experiencia significa, aún así, todos los días, muchos niños y niñas de Guatemala siguen intentando hacer realidad el sueño del niño migrante. Es un martes por la mañana y en la pista de aterrizaje del antiguo aeropuerto La Aurora llega un avión con 80 personas deportadas de los Estados Unidos. Entre el grupo se encontraban varios adolescentes y David, de 15 años de edad, está entre ellos. Con mis papás no había para comer, entonces yo pensé de ir a luchar la vida, mandarles dinero para que los comen. La causa por la que David decidió migrar a los Estados Unidos es la misma que tienen muchos adolescentes que hacen este viaje, buscar un empleo y mejorar la economía familiar. Pero David no pudo completar su viaje, pues en Mazatlán, México, se puso altanero con las autoridades de migración. A pesar de las recomendaciones del Servicio Social de la Procuraduría General de la Nación, David volverá a viajar a Estados Unidos, ya que según él es la única opción que tiene para sacar a su familia de la pobreza. Entonces el tema siempre es cómo retengo yo, ¿sí?, a la población, niños, adultos, adolescentes que piensan migrar. Entonces generando fuentes de empleo, generando oportunidades, microempresas, créditos blandos, por ejemplo, para que tengan opciones de generar algo. En la aldea Llano Grande de Concepción Tutuapa viven los primos Anderson, de 8 años, Roger, de 12 y Arnold, de 13 años de edad. Los tres ya han viajado a Chiapas a trabajar como chicleros y vendiendo panes. Fui a vender dulces y cigarros, vender panes. Vendía dulces y chicles y otros más, golosinas. Es duro ir a vender allí, a las 8 para las 11 de la noche. Nos pegaban allá y nos corrían y todo eso. A pesar de que los tres niños confiesan que la permanencia en Chiapas es difícil, también nos confiesan que este año, en el mes de octubre o noviembre, volverán a migrar a Chiapas a trabajar en las calles de esa ciudad. Brenda también vive en Llano Grande, tiene 13 años y desde los 8 años ha viajado varias veces a Chiapas a vender chicles. Bueno, yo voy a vender chicles, dulces o a trapear con personas. Pese que para Brenda ya es costumbre viajar a Chiapas a trabajar, este año dejó de hacerlo. En el horizonte sin opciones que tiene en su vida, hoy se vislumbra una luz que puede hacer que Brenda y la mayoría de niños migrantes decidan quedarse en Guatemala, realizando aquí su propio destino.
Aunque la melodía es conocida por muchos guatemaltecos, pocos conocen que este municipio posee el mayor índice de migración infantil. Como el 60% de niños, niñas y adolescentes emigran para la ciudad de Tapachula. Una de estas niñas que en repetidas ocasiones ha migrado a Tapachula a vender en las calles es Brenda, quien actualmente tiene 13 años de edad, pero sus viajes los viene realizando desde que tenía 9 años. Mis primos y mis tíos me contaban que allá era bueno, que ahí había de todo, que allá estaba bonito y yo ilusionada me fui pensando que no era peligroso. Dijeron que allá se gana dinero, pero yo fui así feliz porque ellos me habían contado, pero ya después que llegué me sentí triste, alejado de mi familia. Concientizando a los padres para que ellos también conozcan un poco los riesgos que pueden tener los niños, porque un niño no sabe en qué se puede meter, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos realizando ahorita con los padres de familia, ya sea madres, porque no sé, ¿verdad? Y yo creo que hay mucho problema en las comunidades también, que mucha desintegración familiar, ¿verdad? Y eso ha provocado bastante la migración de niños. En abril del 2012, la Organización de Estados Americanos, OEA, realizó en Washington, Estados Unidos, el foro Protegiendo los Derechos de los Niños Migrantes, en donde participaron las primeras damas de Honduras, México y Guatemala. La primera dama de Guatemala, Rosa María de Pérez, representó a nuestro país y expuso la situación de los niños migrantes guatemaltecos. Salí muy motivada porque pues hubo una buena aceptación de mi presentación. Las organizaciones de Estados Unidos y de otros países, los embajadores, el mismo secretario Insulza se quedó muy impresionado, sobre todo con el compromiso que yo hice de las acciones que había que tomar y de lo que el gobierno en sí iba a hacer para que esto no se volviera a repetir y que disminuir poco a poco esta emigración de los niños no acompañados, ¿verdad? Mientras todo esto se hace realidad, la necesidad de trabajo y la separación de los padres obligará a los niños a seguir viajando como migrantes sin compañía alguna. Para contrarrestar en parte esta realidad, el profesor Evelio de la aldea Llano Grande de Concepción Tutuapa trata de enseñarles a los niños y niñas algo que los haga valorar su lugar de origen y lo que es Guatemala, su país. La marimba, además de ser un instrumento puro, original y completo, yo pienso de que es un arte también, que es una manera de mantener entretenidos sanamente a los niños. Es una manera de apartarlos tanto de la migración como de los vicios, de las maras, que eso es lo que es el objetivo que nosotros tenemos. Sacando música de las teclas de la marimba, los niños y niñas del municipio que tiene el mayor índice de migración infantil aprenden a valorar su cultura y su tierra.